iniciar directamente con el tema del día de hoy, que van a ser las meninges. Vamos a hablar directamente de las meninges, las cuales, por lo general, ¿sí? Son una capa que se va a encontrar a nivel del cerebro. Es más, vámonos anotando para que no se nos olvide. Las meninges son una serie de membranas, vamos a colocarle aquí, serie de membranas de tejido conectivo, ¿sí? De carácter fibroso. Serie de membranas de tejido conectivo, de tejido conectivo fibroso. ¿Sabes? Las cuales, por lo general, esta serie de membranas son encargadas de la protección del cerebro, son las encargadas del transporte del líquido cefalorraquídeo, son las encargadas directamente del recubrimiento de toda esta estructura de carácter encefálico. Sobre todo la podemos encontrar a nivel del sistema nervioso central. O sea, ¿qué quiere decir encéfalo y médula? Sobre todo a nivel de esos dos, vamos a encontrar lo que serían las meninges. Si por alguna razón no me entendiste o quieres escribir algo, pues obviamente nomás pausa el video y pues obviamente lo escribes, ¿sabes? Va. Ahora, vamos a ver por qué están conformadas las meninges, cuáles son sus capas, cuáles son directamente sus estructuras. Fáciles. Podemos determinarlo de la siguiente manera, ¿sí? Donde podemos hablar o podemos decir directamente que las meninges van a estar conformadas por varias estructuras. En específico van a ser 3 estructuras. La primera estructura que nosotros vamos a empezar a ver va a ser directamente esta capa de aquí. Vamos a ponerla hasta acá. Esta capa de aquí la vamos a denominar o la vamos a determinar como dura madre. ¿Sabes? Donde directamente cuando hablamos de la dura madre, cuando hablamos de esta estructura, déjenme encuentro mi otro plumón, aquí está. Cuando hablamos de la dura madre, cuando hablamos de esta estructura, podemos determinar qué es la capa más externa, ¿sabes? Que es gruesa y que es fuerte. Vamos a ponerle así. Capa más externa es gruesa y fuerte. Así la podemos determinar. La dura madre se va a determinar porque es la capa más gruesa, sí, es la capa más fuerte, sí, y aparte, pues obviamente es la capa más externa. ¿Qué quiere decir? Que es la capa que está más apegada a lo que nosotros denominamos como hueso. O sea, esta estructura de aquí la denominaríamos o la llamaríamos como hueso. ¿Sabes? En el caso del cráneo, en el caso de la cabeza, pues obviamente este de aquí sería el hueso del cráneo. ¿Sale, vale? Y obviamente tenemos esta pequeña estructura marrón que colocamos en esta parte, que obviamente nosotros vamos a denominar como el periósteo. ¿Qué es el periósteo? Si no saben o necesitan una pequeña referencia, bueno, pues es una membrana de tejido conectivo altamente vascularizada e inervada, la cual pues obviamente recubre el hueso, ¿sí? Le brinda cierta protección, le brinda cierto soporte, ya sea a nivel nutricional, a nivel sensorial, etcétera, etcétera. ¿Sale, vale? Sin embargo, es una membranita que se pega directamente a lo que es el hueso a través de unas pequeñas fibras que se llaman fibras de Sharpey. Si han visto High School Musical, pues obviamente no más relacionenlo, ¿sí? Fibras de Sharpey. Mal chiste. Bueno, y entonces obviamente tenemos lo que es el hueso, tenemos el periósteo y tenemos la primera capa que es la dura madre. Aunque déjenme determinar que la dura madre se va a dividir en dos, ¿sí? La primera que vemos aquí, vamos a ponerle números, la primera que vimos aquí, número 1 y número 2, ¿sabes? Este plumón no raya, ahí está. La número 1, la que vemos aquí, número 1, ¿sí? Vamos a determinarla como dura madre periosteal. Vamos a ponerle una D de dura madre. ¿Por qué dura madre periosteal? Ah, fácil. Cuando hablamos de la dura madre periosteal, quiere decir que es la dura madre que está más apegada o asociada a lo que sería el hueso. ¿Sale, vale? Hacia lo que sería el periósteo. ¿Va que va? Y la segunda que vamos a ver, o la segunda que vamos a determinar, va a ser directamente la dura madre número 2, meningial. D de dura madre, ¿sí? Y meningial. Siempre que hablamos de la dura madre meningial, pues obviamente es la dura madre, ¿sí? Esta que vemos aquí de color moradito, es la dura madre que está más apegada o está más allegada hacia las meninges, ¿sabes? Y entonces vamos a determinar que la dura madre tiene espacios, ¿sí? Tiene directamente espacios que
vamos a determinar de la siguiente manera. Déjenlo borro aquí. Voy a borrar esto porque ya saben que son las duramadres. Muy bien, siempre que hablamos de los espacios o siempre que hablamos de este tipo de estructuras, pues vamos a hablar de los tipos de espacio que se encuentran entre las capas. ¿Sale, vale? El primer espacio que vemos que se encuentra entre las duramadres, ¿sí? O sea, entre estas dos, vamos a hablarlo o vamos a determinarlo como el espacio epidural, epi de arriba, de superficie superior, ¿sale? Entonces, este se va a llamar epidural. Vamos a ponerle una E de espacio que se me olvidó. Espacio epidural, ¿sale? Y el espacio que se encuentra entre la dura madre meningial, acá, este espacio que va a estar como por aquí, entre la dura madre meningial y entre directamente esta capa de aquí que no le hemos mencionado, ¿sí? Que se llama aracnoides, ¿sí? Se va a llamar espacio subdural. Sub porque está abajo, ¿sabes? Vamos a ponerlo por acá. Espacio, una E de espacio. Subdural. ¿Sale, vale? Entonces estamos hablando directamente de dos espacios primordiales a nivel de lo que serían las duramadres, ¿sí? La duramadre, que es la capa más gruesa, que es la capa más fuerte, que es la capa directamente más superficial, ¿sale? Es un tipo de membrana, pues obviamente fibrosa. Es una membrana dura, ¿verdad? Que protege directamente la estructura de carácter encefálico. ¿Bien? Ok, y ahora sí, vámonos a la siguiente capa. Ok, la siguiente capa la vamos a determinar de la siguiente manera. Esta capa de aquí se va a llamar directamente aracnoides. Aracnoides. ¿Sí? Características del aracnoides. ¿Qué podemos encontrar a nivel del aracnoides? ¿O por qué se caracteriza el aracnoides? Vamos a determinarla porque es una capa intermedia, sí, es la capa que está en medio, ¿sí? Y entonces la podemos determinar que es una capa intermedia y delgada. Vamos a colocarlo aquí. Cuando hablamos de la capa aracnoides, hablamos directamente de esta capa que se encuentra en medio de lo que es la dura madre, ¿sí? Y hablamos directamente que se encuentra por arriba de lo que sería esta capa verde que vemos por aquí, que se llama la pía madre, ¿sabes? Que es la capa inferior, que es la capa que está en contacto con el cerebro, ¿sabes? Pero el aracnoides tiene una característica muy fundamental, muy básica dentro de todo este tipo de estructuras. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta va a tener un espacio. Este espacio de aquí, miren, este que se ve por acá, que obviamente nos determina o nos dice que también el aracnoides tiene de estructuras en forma de estructuras en forma de vellosidades. ¿Y por qué va a tener esas vellosidades? ¿O por qué va a tener esas porosidades que se llegan a generar? Ah, fácil, porque a nivel del aracnoides, nosotros podemos determinar que aquí se encuentra en ese espacio, vamos a ponerle espacio subaracnoideo, de espacio subaracnoideo, ¿sí? Esta cosa de aquí, que vemos por aquí, se llama espacio subaracnoideo y el espacio subaracnoideo tiene estructuras en forma de vellosidades, ¿sale, vale? ¿Por qué? Porque ahí se va a encontrar directamente lo que sería el líquido cefalorraquídeo. El LCR, líquido cefalorraquídeo, o sea, el líquido directamente que se encarga de varias estructuras a nivel del cerebro. ¿Qué quiere decir? Fácil. Voy a borrar esto de aquí. Ya saben, directamente rebobinamos nomás de manera muy rápida, muy somera, muy sencilla, muy fácil, ¿sí? Que el aracnoides es una capa intermedia que es delgada y que tiene un espacio muy importante cubierto de estructuras, ¿verdad? O prolongaciones denominadas vellosidades, que son como estructuras de carácter poroso, ¿verdad? Que ayudan directamente a que el líquido cefalorraquídeo se llegue a filtrar a nivel de lo que es la pía madre, ¿sale? A este espacio lo vamos a llamar espacio subaracnoideo. Bien. ¿Qué va a pasar? Líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver sus características. Ya lo colocamos, ya lo vamos a ver de una vez. Bien, cuando hablamos de líquido cefalorraquídeo vamos a observar directamente que este líquido es muy importante. Es un líquido que tiene ciertas características
de carácter cualitativo, ¿no? Donde directamente este líquido directamente es un líquido, vamos a ponerle como números, punto número 1. Bueno, lo vamos a poner con morado porque este ya no quiere rayar. Punto número 1, vamos a ver que es un líquido que se encarga de lubrificar. Lubrificar, sí, se encarga directamente de generar como ese tipo de lubrificación a nivel del encéfalo. Número 2, ¿sí? Aparte de lubrificar, se va a encargar de brindar esa nutrición que necesita nuestro cerebro, nuestro encéfalo, nuestra médula. Número 3. Nuestro líquido cefalorraquídeo no solamente va a lubrificar y va a generar nutrición a nivel directamente del encéfalo, sino que también es un importante protector del cerebro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es un tipo de estructura que amortigua los golpes. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí. Amortiguador de traumatismos. Amortigua los traumatismos o, quien lo quiera poner, protege el encéfalo. El protege el encéfalo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de líquido cefalorraquídeo ya tenemos 3 puntos importantes, ¿no? Lubrifica, nutre, ¿sí? Y amortigua los traumatismos, o sea, evita que si cuando te golpeas el cerebro directamente sufre algún tipo de daño, ¿sale? Sobre todo cuando son traumatismos de características leves o moderadas, ya un traumatismo de carácter fuerte, pues obviamente no lo va a poder llegar a parar, ¿sí? Y puede llegar a ocasionar a lo mejor algún tipo de edema, algún tipo de proinflamación o algún tipo de hemorragia interna, ¿sale? Vientos. Bien, número 4, sí, aparte de que amortigua, aparte de que nutre, aparte de que lubrifica, vamos a ponerlo por acá porque ya no nos cabe, ¿sí? Número 4, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo, por lo general, este líquido se va a encargar de brindar ese soporte al encéfalo. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que literalmente el cerebro está flotando. Sí, está flotando a nivel de lo que sería el cráneo. ¿Qué quiere decir? Que lo soporta, lo mantiene, ¿sí? Si no, el cerebro estaría como recargado hacia un lado o hacia otro a nivel directamente de lo que sería el cráneo. ¿Sabes? Entonces, el 4 nos dice, tiene una característica de soporte, o sea, que soporta o que ayuda a mantener flotando lo que sería nuestro cerebro, ¿sale? Y obviamente esto lo va a hacer a partir de lo que serían nuestras meninges, a partir del espacio subaracnoideo. Bien, ahora hay que determinar sus características simples, sencillas, fáciles, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aparte de todas estas características, vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo se produce aproximadamente, dejen borro esto, el líquido cefalorraquídeo se produce aproximadamente de 400 a 500 mililitros al día. Vamos a ponerlo aquí, de 400 a 500 mililitros por día. ¿Sí? Y este por lo general pues es producido a nivel de unas estructuras que denominamos células ependimarias, células epiteliales modificadas o también le llamamos células coroideas, ¿sale? Vamos a ponerle aquí. Células coroideas, ya saben, tienen varios nombres, le vamos a poner uno nomás para no abarcar tanto espacio en el pintarrón, ¿sale, vale? ¿De dónde provienen estas células coroideas? Fácil, vienen de unas estructuras que se encuentran a nivel, vamos a poner directamente el nombre, a nivel de los ventrículos cerebrales, por eso le ponemos una C, ¿sí? Se encuentran directamente a nivel de los ventrículos cerebrales por medio de una estructura denominada plexo coroideo o plexos coroideos. Ya entienden ahora sí el concepto, ¿no? En los plexos coroideos, a nivel de los ventrículos cerebrales, por medio del sistema de conducción de líquido cefalorraquídeo, pues nosotros podemos encontrar que hay células coroideas, células epiteliales modificadas, ¿sí? O células ependimarias, que las vamos a encontrar a nivel de los ventrículos cerebrales, que obviamente van a producir directamente lo que sería el líquido cefalorraquídeo, ¿sale? Que se produce de 400 a 500 mililitros por día. Y por cierto, así nomás como dato curioso o como característica básica a nivel de lo que sería el líquido cefalorraquídeo, acuérdense, el líquido cefalorraquídeo que ya no nos sirve, pues obviamente se drena a partir de la linfa, ¿sí? Para que luego llegue a torrente sanguíneo y luego sea desechado a través de la orina. Muy bien, vamos a borrar esto.
Tanto rollo nomás para decir, esto hace el líquido cefalorraquídeo. Bien, entonces, ahora sí, nos toca directamente hablar de la última estructura, la última que nos hace falta. ¿Cuál va a ser? Sí, ya tenemos directamente, vamos a volverlas a mencionar. Digo, inhibiendo lo que es el periósteo, inhibiendo lo que es el hueso, ¿sí? Vamos a hablar directamente de las duramadres, ¿sí? Vamos a ver los espacios, ¿no? Vamos a verlo por característica. Número uno, vamos a ver lo que es, y vamos a poner nomás las iniciales. Duramadre periosteal. Vamos a ver lo que es el espacio. Es más, los espacios los vamos a marcar con rojo, para que no se me confundan. ¿Sale? Vamos a ver lo que es el espacio epidural, ¿sí? Vamos a ver directamente lo que es la dura madre meningial. Vamos a observar que va a haber otro espacio, que a este espacio le vamos a determinar o le vamos a llamar como espacio subdural. Espacio subdural. Vamos a ver que directamente va a haber otra estructura meningia, ¿sí? Que se va a llamar aracnoides, sí, ese nomás le vamos a poner una A, ¿sí? Y vamos a tener un espacio que se le llama espacio subaracnoideo. Espacio subaracnoideo. ¿Sale, vale? Acuérdense, a nivel del espacio subaracnoideo es donde se encuentra directamente lo que nosotros denominamos como el LCR, el líquido cefalorraquídeo. ¿Sale, vale? Bien, y a nivel de sus vellosidades que tiene, pues obviamente nos ayuda a transportar este líquido a través de lo que sería el encéfalo, a través de lo que serían los espacios císticos, ¿sí? O sea, los espacios que se encuentran entre las neuronas, ¿verdad? Y obviamente, pues aquí se obtiene todo lo que habíamos mencionado, ¿no? Aquí se lubrifica, se mantiene con líquido y además, aparte de eso, se nutre directamente a lo que serían las neuronas o lo que serían las células gliales, acuérdense. El sistema nervioso no solamente está conformado por neuronas, sino que también está conformado por células gliales, ¿sale? ¿Vale? Que son células que tienen características muy específicas que obviamente ahorita no las vamos a ver. Bien, entonces, la siguiente estructura que vamos a observar es esta de aquí. Esta de aquí, vamos a ponerle esta de aquí, vamos a poner pía madre, ¿sale? ¿Vale? Entonces vamos a determinarlo de la siguiente manera. La pía madre. Cuando hablamos de la pía madre, estamos hablando directamente de la última capa, ¿sí? Esto también la podemos determinar como la capa interna. Vamos a colocarle aquí. Podemos determinarlo como capa interna, ¿sí? ¿Qué quiere decir a nivel de la capa interna? Pues es la capa que se encuentra a nivel o en contacto con lo que sería ya el encéfalo. Miren, eso que estoy marcando aquí, se supone que ya sería directamente lo que es el encéfalo, ¿sí? O sea, el cerebro, la médula, etcétera. Acuérdense que es a nivel del sistema nervioso central. ¿Va que va? Ok, hay que determinar que esta capa, pues obviamente, aparte de ser la capa interna, pues es una capa de carácter vascularizada, ¿no? Vamos a ponerle aquí es una capa de carácter vascularizada y aparte pues es una capa de carácter delicado, ¿sabes? Es una capa delicada, vascularizada y además se le determina como la capa interna, la capa que está más cercana a lo que sería directamente nuestro encéfalo, nuestro cerebro, ¿sale? Nuestra médula. Muy bien, y hasta aquí, pues obviamente eso es todo lo que tenemos que ver a nivel de meninges. ¿Qué quiere decir? Pues que las meninges son una serie de capas que obviamente llegan a recubrir o llegan a proteger lo que sería el cerebro, ¿sabes? Y entonces, este tipo de proceso de recubrimiento a nivel encefálico, pues obviamente nos va a ayudar o nos va a fomentar esta protección, esta lubrificación, esta nutrición, que obviamente se lleva a cabo a nivel de lo que nosotros denominamos sistema ventricular. Sí, el sistema ventricular nos va a ayudar directamente dentro de la producción de líquido cefalorraquídeo, que lo vamos a ver a continuación. Muy bien, voy a borrarlo.